infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados. Pero eso no quiere decir enfermedad. Eso debe quedar muy claro. Infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80%. Pero en cifras aterrizadas. Esto quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vamos en algún momento a lo largo de esta epidemia, y esta epidemia puede ser larga, como lo hemos dicho, larga, podemos llegar a estar infectados. Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave, y desafortunadamente las cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios, que solo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas y que de los que estén infectados, 8 de cada 10 van a tener una enfermedad leve, más o menos 1 a 2 de cada 10 van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados, y menos del 5 al 6% van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor. Gracias. Doctor, gracias. Subsecretario, 2 preguntas concretas. Ha habido publicaciones respecto a las modificaciones de las cifras de fallecimientos por neumonía en México. Se ha dicho que habrían aumentado el número de casos en años anteriores para que la gente que desafortunadamente muere por COVID se cuente como neumonía y de esta forma pues se altere el promedio comparativo. ¿Es así o no es así? Necesitamos, digamos, claridad en estos momentos. Sobre todo ante el anuncio que nos hace. ¿Cuáles serían entonces, si no es así, estas cifras de 2018, 2019 y 2020 para tener muy claro cuántos mueren por neumonía y cuántos por COVID? Y lo segundo sería si se tiene la certeza de que las muertes que le han reportado o que les han reportado por neumonía no son realmente por COVID, y en qué se basaría esa certeza científicamente hablando, si nos puede hacer favor de responder. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta, gracias, porque es muy importante para disipar campañas de desinformación deliberadas que han existido, específicamente la que ocurrió en las últimas 24 horas, en donde se empezó a inflar sin ninguna base de evidencia, la falsa idea, aquí le estoy respondiendo, la falsa idea de que el gobierno intenta modificar las cifras de neumonía o de cualquier otro padecimiento para ocultar la importancia de COVID. La falsa idea. Estas gráficas, me paro nuevamente, se llaman canal endémico. El canal endémico es una gráfica que utilizamos en epidemiología desde hace muchísimos años, es parte sustancial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que representa lo que ha ocurrido en los últimos 7 años y lo que está ocurriendo en el año presente, y se va actualizando semana tras semana con la notificación de casos que proviene de más de 26,000 unidades de atención de salud de primero, segundo o tercer nivel, que representa la totalidad del Sistema Nacional de Salud y que están obligadas, de acuerdo a la Ley General de Salud, a notificar distintos padecimientos. En este caso, neumonías y bronconeumonías. Lo que se ve en la gráfica, para que todos lo tengamos claro, en la progresión de las semanas de todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, el número de casos registrados de neumonías y bronconeumonías. Y esta es la gráfica nacional, y trajimos la de 3 estados, tenemos por supuesto la de 32 estados, también tenemos la de todos los municipios y las jurisdicciones. Esta es la nacional, y voy a mostrar la de 3 estados que fueron involucrados en esta campaña de desinformación que no tiene base de evidencia. Lo que se ve finalmente en los colores es cómo se ha comportado la notificación de neumonías y bronconeumonías en los últimos 7 años. Esto es el percentil 25, es decir, 1/4 parte de los 7 años existentes ha tenido esta cantidad de neumonías, bronconeumonías. Lo que está en la parte amarilla es lo que hay entre el 25% y el 50%
de los números registrados en los últimos 7 años. Finalmente, lo que está en la parte alta de la zona amarilla y la parte alta de la zona roja es lo que representa entre el 50% y el 75% de lo ocurrido en los últimos 7 años. Y por último, la línea azul representa 2020. Son los registros en tiempo real, semana por semana, que generan 26,000 unidades de salud. Este registro, tal como se registra, se representa aquí. Y lo que se puede ver es la cantidad de neumonías y bronconeumonías a nivel nacional comparadas con lo ocurrido en los 7 años anteriores. Y podemos ver que se encuentra dentro de lo esperado, de hecho, por debajo de la cantidad esperada en 25% de los números, desde el inicio del año y hasta el momento actual. En las siguientes 3 es el mismo tipo de gráfica, pero representa 3 estados de la República, Jalisco, y podemos ver que al inicio del año hubo un incremento, estamos hablando de la semana 4, esto es al final de enero, y hay un pequeño incremento en el número de casos de neumonía que posteriormente tiene este comportamiento. En la siguiente es el caso de Nuevo León, donde tenemos este mismo comportamiento, alrededor del 25 al 50% de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y en la última, el Estado de México, en donde tenemos esta existencia de casos que después fue descendiendo. Cierro diciendo, lo que ocurrió al inicio del año todavía representa el comportamiento de la temporada de influenza. La influenza ocurre todos los años entre octubre y marzo. Y entre octubre y marzo, la influenza es una de las enfermedades, posiblemente la principal causante de neumonías, bronconeumonías, tanto en casos como en defunciones. Discúlpeme nada más la insistencia. Entonces, ¿tienen la certeza de lo que les reportan como neumonía es fallecimiento por neumonía y lo que es COVID o fallecimiento por COVID es así? COVID es una enfermedad que tiene 3 presentaciones. Leve, que no tiene neumonía, moderada, que pudiera tener neumonía o ser una inflamación del árbol bronquial, y grave, donde clásicamente hay daño pulmonar agudo y neumonía. Son, por decirlo de otra manera, COVID es parte del mundo de las neumonías y por eso monitoreamos también esto, porque esto puede ser una señal indirecta de la existencia anormal de COVID. A lo largo del año y a lo largo de las semanas vamos a estar compartiendo estas curvas, ya que hoy se las presentamos, porque son uno de los 7 componentes de la vigilancia integrada de la epidemia de COVID. Entonces, la respuesta es clara, sí, efectivamente, las señales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consistentemente muestran que la idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de COVID. Y nada más, discúlpeme el atrevimiento y el aprovechar, pero para que me quede claro y poder transmitirlo así, es que la neumonía a lo mejor podría ser una complicación de alguien que padece COVID. Así lo he dicho, la neumonía es una de las manifestaciones clínicas que ocurrirá en el 5% aproximadamente, o en promedio, 5% de las personas que tengan COVID. ¿Y la tabla de fallecimientos aparecería como muerte por neumonía o muerte por COVID? Aparecería como muerte por COVID, por supuesto. Gracias, muy amable. De este lado, doctor Gatell, canciller, buenas noches también a la mesa. Carlos Guzmán de Aba Noticias, 3 preguntas muy rápidas. La primera, si nos puede decir si este llamado que hace a quedarse en casa por un mes va a implicar el mover la fecha de regreso posible de los niños a la escuela que estaba planteada para el 20 de abril. La segunda, que nos hable un poquito de la cuestión, números de cómo va el reclutamiento de médicos, especialistas, enfermeras, y si en dado caso de que no se cumpla el número de especialistas, se puede abrir a enfermeras generales, a otro tipo de especialistas para poder cubrir y capacitarlas antes de que comience todo esto. Y para el canciller Marcelo Ebrard, si nos puede hablar un poquito de cómo va la cuestión de repatriados, especialmente del caso de una peruana que está, bueno, una mexicana que está en Perú, y también de los argentinos. Gracias. Muchas gracias. Sus preguntas también son muy valiosas. Sobre el reclutamiento de personal médico, continúa, forma parte de la convocatoria inicial que ya estaba abierta para reclutar personal médico para el bienestar.
En este caso la hemos enfocado mayormente a las especialidades médicas relevantes para la atención de COVID.